Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, montaña que subiré, oh, eres mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh, eres mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, Rey de mi corazón, el viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh, eres mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh, eres mi canción. Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, y viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh, eres mi canción. Rey de mi corazón, y fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh, eres mi canción. Y bueno es Dios, Dios, oh, y bueno es Dios, Dios, oh, y bueno es Dios, Dios, oh, si bueno es Dios, Dios, oh, y bueno es Dios, Dios, oh, y bueno es Dios, Dios, oh, y tú no me dejarás, no me dejarás caer, y tú no me dejarás, y no me dejarás caer, y tú no me dejarás, no me dejarás caer, y tú no me dejarás, no me dejarás caer, y tú no me dejarás, no me dejarás caer, y tú no me dejarás, no me dejarás caer, y tú no me dejarás, no me dejarás caer.
si bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza. Te bendecimos, Señor, por lo que has estado haciendo en medio de este tiempo, porque mientras que nosotros te adoramos, mientras que nosotros entramos a ese lugar de la presencia, tú haces dos cosas. Primero, aquietas el corazón de cada uno para que podamos escuchar con oídos atentos lo que tu Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, pero al mismo tiempo también hablas a nuestro oído para prepararnos para lo que hoy vamos a recibir. Así que, Señor, entregamos este servicio en tus manos, agradecidos contigo, sabiendo que tú estás haciendo cosas puntuales, intencionales en la vida de nosotros, en la vida de lo que es la congregación Llaves de Sion y los amigos que escuchan nuestros mensajes, porque preparas tú un camino para nosotros. Y en ese camino, Señor, queremos estar perfectamente en tu tiempo, perfectamente en tu asignación, haciendo lo que tú esperas. Gracias por permitirnos reunirnos el día de hoy para recibir esta instrucción y esta palabra de parte de ti. Amén y amén. Bienvenidos todos los de la Congregación de Llaves de Sion. Es una bendición estar ya en este tiempo delante de ustedes, viendo cómo el Señor nos ha estado llevando para que podamos nosotros prepararlos a ustedes, prepararnos nosotros en base a lo que el Espíritu nos ha estado hablando. Han visto cómo el Señor nos estuvo estudiando mucho la vida, el carácter de todo lo que era Daniel, metido dentro de una Babilonia y un imperio muy particular. Después de eso el Señor nos dijo, busquen otros como Daniel, que yo utilicé en tiempos particulares y específicos de la palabra para que yo pudiera saber exactamente que estaba llegando el mensaje a aquellos que estaban alrededor. Así que dentro de estos personajes, ya escucharon la semana pasada a la pastora Conchita con el mensaje, ahora yo voy a darles el mensaje de un personaje que el Señor me tiene metida en la vida de él desde hace unas semanas. Quiero decirles que a través de este tiempo de intercesión, a través del tiempo de oración y búsqueda para lo que el Señor quiere hacer con nosotros, lo que escucho una y otra vez, y ustedes escuchan una y otra vez, es preparen el camino, preparen el camino. Y cuando uno oye eso de preparen el camino, inmediatamente pensamos en Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino de la primera venida de Jesús. La venida inicial de Jesús fue como cordero, fue para venir a ser inmolado, puesto como un sacrificio, creando un puente entre nosotros y el Padre. Pero ahora nosotros estamos siendo provocados por el Espíritu Santo a ser como Juan el Bautista en este tiempo, pero para ahora es preparando la segunda venida del Señor. Y en esa segunda venida, Él ya viene como Rey. Él ya viene a gobernar, viene a establecer, viene a evaluar su reino, viene a evaluar las cosas que están, porque no hay reino sin rey y no hay rey sin reino. Entonces tú y yo estamos siendo llevados por el Señor a través de un proceso, y la vida de Juan me lo habló y quiero dártelo a ti el día de hoy, de que la preparación de Juan el Bautista no fue cualquier preparación, y tu preparación y la mía tampoco es cualquier preparación. Tiene que prepararnos el Señor en el corazón, tiene que prepararnos el Señor con revelación de la palabra, tiene que prepararnos en poder entender los tiempos, porque si nosotros tenemos que preparar el camino para que Él regrese, lo tiene que hacer a través de vasos útiles que se han preparado también. Así que vamos a evaluar la vida de Juan el Bautista, porque el Señor me hacía entender que si nosotros vemos los procesos de Dios tan particulares en Juan, vamos a ver cómo desde el momento que Él fue concebido en el vientre de su madre, desde el momento incluso que fue anunciado que iba a ser concebido, ya había un plan en el corazón del Señor. Ya había sido profetizada la vida de Juan el Bautista desde Isaías. Y quiero que tú veas esto, porque cuando yo veo este tipo de mensajes y versículos, lo único que me dice el Señor es, ninguno de ustedes es diferente a Juan.
Todos son enviados, todos son preparados, todos tienen una asignación y un llamado que deben de cumplir. Así que desde antes del nacimiento de Juan, nosotros vemos que Él escogió a Juan como un instrumento para llevar a cabo su voluntad. Y quiero que vayas conmigo a Lucas 1, del 15 al 17. Y dice, porque será grande delante de Dios, Juan. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Miren qué promesa. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces vemos cómo el Señor anticipa y va hablando de esta venida y este nacimiento. Vemos en medio de esto que el papá de Juan es Zacarías. Zacarías viene de la tribu de Leví, es sacerdote, es sumo sacerdote. Él tiene la oportunidad de entrar al lugar santísimo una vez cada cierto tiempo. Algunos lograban entrar al lugar santísimo probablemente 1 o 2 veces en toda su vida, en lo que se ciclaba o daba turnos de cada uno cada año para presentarse delante de ese lugar. Zacarías había esperado ese día muchísimo. Elizabeth, una mujer que era prima de María, una mujer muy piadosa, muy amadora del Señor, era la esposa de Zacarías, pero era estéril. No habían podido tener familia, no habían podido ellos realmente culminar lo que toda pareja quiere, que es dejar una herencia y dejar una generación. Sin embargo, sabemos que cuando Zacarías entra a ese lugar santísimo, lo está esperando un ángel, y no es cualquier ángel, es un ángel mensajero. Y este ángel le dice a Zacarías que va a venir un hijo, y no solo le dice que va a venir un hijo, sino que le dice el nombre que va a tener y la asignación que va a tener este hijo. Zacarías en ese momento duda de lo que va a venir, porque es como la historia casi de Abraham y Sara, que no hay forma y no se ha visto que se pueda concebir. Y entonces él, en su duda, el ángel decide que lo va a dejar mudo, absolutamente mudo, para que no pueda renegar, hablar, traer temor, ni preparar un espacio equivocado con sus palabras. Y lo deja mudo. Cuando él sale de ese lugar santísimo y toda la gente lo ve, que ya no puede hablar y que está tan afectado, él comunica de alguna manera que van a tener a un hijo y que ese hijo se debe de llamar Juan, porque eso se lo dijo el Señor a él ahí adentro. Así que podemos ver que al poco tiempo, cuando ya regresaron de Jerusalén a su lugar de vivienda, efectivamente Elizabeth quedó embarazada de Juan. Y vamos a ir viendo esto, cómo el Señor viene hablando de este Juan el Bautista, que fue escogido y fue apartado por Dios con un propósito. Y el único propósito de venir al mundo de Juan el Bautista fue preparar el camino para que el pueblo de Israel pudiera recibir a Jesucristo. Ustedes se imaginan lo importante que eso puede ser, y que Dios nos esté diciendo a nosotros hoy: ustedes preparan la segunda venida. Ahora no lo hace un hombre, ahora lo hace un grupo de personas, lo hace mi cuerpo, lo hago yo a través de ustedes. Juan 1, del 6 al 7 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y Lucas 1, 15, 17 dice: porque será grande delante de Dios, repito lo que dije antes, no beberá vino, no beberá sidra, tendrá el pacto del Nazareno, que no tocará ningún licor, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí quiero parar un momentito y explicar esto, porque ustedes recuerdan que Elías obviamente fue un profeta muy reconocido dentro del pueblo de Israel. Este profeta fue el que hizo que fueran confrontados el pueblo de Israel acerca de la idolatría que se había instituido dentro de la nación. Se había caído el altar, estaba totalmente destruido el altar de adoración del Señor.
Y necesitábamos que esto fuera restablecido y que se estableciera verdaderamente quién era el Dios de Israel, que es el único Dios supremo, y que Baal y que Astarot no eran los dioses de la nación. Entonces viene con un espíritu de confrontación Juan. Juan incluso dice que se vestía de una manera muy particular. Él no se vestía como todos, él no era de los que andaba buscando ser visto por su belleza o por su manera de vestir tan adecuada, sino que al revés. Él vestía de pieles, él vestía con un cinto de cuero. Dice que él comía langostas y miel, él vivía en el desierto. Y los que comían langostas y miel, dice la palabra, eran los más pobres de la comunidad. Juan, entendiendo su posición y su lugar, no buscó un lugar de plataforma donde todos lo iban a ver, sino que se aísla y se va a un lugar separado para que entonces fuera el Espíritu de Dios el que convocara a todos los que iban a buscarlo a él en ese lugar de desierto. Dice que tiene el poder, viene con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hoy nosotros tenemos que preparar un pueblo bien dispuesto para la segunda venida del Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo preparamos un pueblo dispuesto? Primero le damos al pueblo, a nosotros, la congregación, el entendimiento de que el Rey viene por un reino y nosotros debemos de establecer el reino de Dios en todos los lugares donde estamos. Además debemos de dar testimonio, fuerte testimonio, de lo que nosotros sabemos que Él es, para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Fíjense que dentro de esto Jesús habla de Juan el Bautista, y cuando Él habla de él de esta manera. Lo dice en Mateo 11, del 10 al 12. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por fuerza. Ustedes saben que hay versículos que a uno lo capturan, y cuando yo leí que Jesús decía que de todos los que habían nacido de mujer no había uno mayor que Juan el Bautista, yo dije: Señor, pero Moisés sacó al pueblo de Israel de cautiverio, Josué los metió en la tierra prometida. Yo puedo pensar en un montón de personas, David, todo lo que David hizo, lo que hizo Abraham, y tú dices que Juan el Bautista, que no ha habido mayor que él. Y al preguntarle al Señor le dije: ¿por qué dices eso, Señor, acerca de Juan el Bautista? Y el Señor me contestó y me dijo: porque no hay mejor cosa, no hay mayor privilegio que alguien prepare el camino de mi venida. Y no hay mayor privilegio que el que nosotros preparemos la venida del Señor. Entonces, para preparar este camino, vamos a entender qué es lo que hizo Juan el Bautista. Porque cuando veo esto, les digo la forma en que el Señor me lo habló. Me dijo, un día preparando la prédica, me permitió el Señor ir a una cumbre profética a Brasil hace más o menos un mes. Y el Señor me dijo: lo que estoy haciendo en el mundo entero es trayendo el manto de Juan el Bautista sobre mi cuerpo. Estoy colocando el manto de Juan el Bautista sobre el cuerpo en las naciones. Y el mensaje que quiero que lleves a Brasil es ese, el mensaje que quiero que des a Llaves de Sion es ese. Y cuando empecé a preparar el mensaje, el Señor me dijo: ¿caminará un cuerpo sin cabeza? Y le dije: Señor, no, un cuerpo no puede caminar sin cabeza, la cabeza dirige todo. Y me dijo: pero mi cuerpo, mis hijos, la iglesia, sí camina sin cabeza. Hacen todo lo que quieren, como quieren, creen que saben hacerlo todo sin necesidad de que tengan la dirección de mi espíritu. Viven su vida día a día decidiendo ellos qué hacen, cuándo lo hacen y cómo lo hacen. No caminan bajo la instrucción de mí, yo siendo cabeza de ellos, del cuerpo individual mío y de nosotros como congregación y también de la iglesia en general, de la nación y las naciones.
Cuando el Señor me dijo eso, a mí me impactó y le dije, Señor, ¿qué podemos y qué debemos de hacer? Y me dijo, tienen que preparar el corazón para lo que estoy haciendo. Tienen que prepararse. Cada vez que leen la palabra, preparen su corazón. Cada vez que oren, preparen el corazón. No solo decidan orar, decidan leer, decidan hacer, sino que preparen el corazón para que yo pueda colocar en él lo que para este tiempo estoy haciendo. Porque sobre Juan puse 3 mantos o 3 asignaciones. Y si las puse sobre Juan en la primera venida, lo voy a poner sobre ti en la segunda venida. Así que al leer la palabra, nosotros vamos dándonos cuenta que realmente Juan tiene un llamado muy particular. Primero en Marcos 1, del 4 al 5, él tiene un llamado que consistía en la predicación, en bautizar y llevar a la gente a arrepentimiento y bautizar. Marcos 1, 4 al 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Como no había todavía venido el Cordero inmolado para el perdón de pecados, una forma en limpiarse de sus pecados era ser bautizados. Y Juan les decía, yo hoy los bautizo en agua, pero viene uno después de mí que los bautizará en espíritu y en fuego. Viene uno que hará las cosas mejor que yo. Yo solo soy el precursor. Yo solo soy el que prepara el camino. Y uno se da cuenta que realmente Juan, desde el momento que estaba en el vientre de su madre, dice que está Elizabeth, que es prima de María. Ella ya lleva 6 meses de embarazo. Cuando llega María, ya está embarazada de Jesús, y dice que Juan el Bautista brinca dentro del vientre de su mamá porque reconoce que el Mesías está en el vientre de María. Desde dentro del vientre, él ya tenía el entendimiento de lo que tenía que venir. Él estaba siendo preparado por el Señor. Él entendía que para preparar el camino tenía que hablar del que iba a venir, tenía que hablarle a la gente acerca del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Él lo que hacía entonces, como un símbolo de lavamiento y purificación, era hacer lo que era la parte de bautizar a las personas. Significaba la muerte de la vida antigua. Y fíjense que nosotros ahora, todos ya lo entendemos y lo sabemos, pero saben que antes de Juan el Bautista los judíos no tenían la costumbre de bautizarse. Realmente tenían muchos ritos de limpieza, entraban a un baptisterio, se llama la mikvé, y ahí hacían sistemáticamente procesos de lavarse y limpiarse de su pecado semanalmente. Pero así como entrar a ser bautizados, realmente no había un proceso de una sumersión como lo vemos acá. Los que eran bautizados eran los gentiles, porque no eran judíos, no venían de la línea de Abraham. Entonces ellos necesitaban pasar por un proceso como este, pero en el caso de Juan el Bautista, venían de todos lados, judíos y gentiles, arrepintiéndose de su pecado. Y Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Muchos de nosotros hemos sido bautizados, espero, y si no has sido bautizado, por favor, comunícate con nosotros a la iglesia, porque debes de bautizarte. Es necesario. ¿Saben lo que es esto? A mí me lo explicaron cuando tenía 16 años, que fue cuando yo me convertí y bauticé. Y en el momento yo dije, es algo que hay que hacer, pues lo hago, no importa, lo voy a hacer. Pero cuando me prepararon para ser bautizada, yo pude ver realmente lo que el Padre quería. Y mi pastor me explicó y me dijo, mira, fíjate que en la tradición, en el tiempo de Juan, cuando alguien mataba a alguien, le amarraban al muerto a su cuerpo. Ese era el castigo. No lo llevaban a la cárcel, no lo mataban. Le ponían al muerto encima y se lo amarraban, y él tenía que dormir con el muerto, comer con el muerto, hasta el final. El muerto lo terminaba destruyendo, porque la infección del muerto tomaba el cuerpo del otro y lo terminaba matando. Entonces mi pastor me dijo, cuando tú entres al agua del bautismo, lo que vas a hacer es enterrar a ese hombre viejo, a ese muerto que andas cargando,
para que puedas tú salir de ahí sin esa carga, sin eso que estaba sobre ti antes, para que puedas caminar una vida completamente nueva, guiada por el Espíritu Santo, encendida con un fuego que te va a purificar. Eso es la necesidad de que tú seas bautizados. Sin embargo, estaba hace poco en otra cumbre profética que tuve la oportunidad de estar, y un predicador dijo algo tan poderoso. Está en Ezequiel 16, donde él está hablando de la condición del pueblo de Israel y les dice que no ha sido cortado verdaderamente el cordón umbilical. Bautizarnos es cortar el cordón umbilical del viejo hombre. Y la versión en inglés decía, parcialmente te fue cortado el cordón umbilical. Queriendo decir, todavía caminas una vida aquí y otra vida allá realmente. No has pasado por un proceso completo de cambio, donde fue cortado todo lo que era antes para que puedas caminar como necesitas caminar hoy. Y yo creo que la iglesia ha perdido fuerza, autoridad y poder por esa mezcla. Tu vida espiritual ha perdido poder y autoridad si has tenido este tipo de mezcla. Así que hay que cortar el cordón umbilical de todas las cosas que no vienen del Señor, a las cuales somos nosotros atraídos por medio de nuestra carne, y pedirle al Espíritu Santo que ese fuego que promete que venía, cuando Jesús iba a venir en el Espíritu Santo y nos iba a bautizar en fuego, venga y queme todo lo que no tenía que estar en nosotros. Nosotros podemos entender entonces que el bautizarnos no es una recomendación, no es una opción, es algo absolutamente necesario y tiene una intención muy particular del Señor. Quiero leerte también lo que dice Malaquías, porque quiero que veas que desde el Viejo Testamento se fue hablando de que ese Juan el Bautista iba a venir, y quiero que vayas conmigo a Malaquías 3, del 1 en adelante, y dice así: He aquí, yo envío a mi mensajero, Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su pueblo, a su templo, el Señor, a quienes vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores que nos lava, y el fuego purifica y purifica. Y dice el 3, aquí está la clave, esto es lo que Él está haciendo contigo y conmigo desde siempre. Lo intensificó en la pandemia y ahorita lo sigue trabajando, y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, que es el sacerdocio, esa parte tuya y mía del sacerdocio. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Quiere decir que esa purificación y esa limpieza lo que hace es cambiar nuestro carácter, cambiar la forma en que nosotros hablamos, vivimos, pensamos, actuamos, las intenciones del corazón. Eso es afinar absolutamente todo para que caminemos en esas obras de justicia y justamente caminemos justos delante del Señor. ¿Por qué va a Jesús bautizarse si Él no tiene ningún pecado? ¿Por qué debía de hacerlo? Lo tenía que hacer para poder cumplir la ley, como dice Jesús, porque Juan le dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar las cintas de tus calzados. ¿Cómo voy a hacer yo? Tú me deberías de bautizar a mí. Pero Jesús entiende bien claro que Él tiene que cumplir todo absolutamente. Aunque no tenía pecado y sin pecado fue a Juan el Bautista para ser bautizado, sabemos que el Señor estaba diciendo, primero, ya tengo 30 años. Y al cumplir los 30 años, entra a cumplirse o se unge verdaderamente al sacerdote. Era parte de un rito que se hacía con el primogénito cuando era hijo del sumo sacerdote. A ellos les hacían un lavamiento especial en el templo, ahora es este lavamiento dentro de lo que es el río Jordán. Y se le hablaba y se le daba destino a este hijo de ser sumo sacerdote. Entonces el Señor estaba diciendo, ahora yo aquí, delante de todos los que están viendo, quiero que sepan que este es mi hijo,
que me ha complacido, es bien amado, me ha complacido. Sobre Él está mi mano, sobre Él está mi bendición. Entonces, cuando Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, en Mateo 3:14, mas Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, todos los mandamientos, todas las cosas. Yo no quiero fallar en absolutamente nada de lo que ya está preestablecido. Se refería a la justicia que venía estableciendo Cristo a través de lo que Él iba a hacer. Y quiero que leas conmigo primero de Pedro 2, 22 al 24. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, está hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él le decía al Señor, tú juzga, tú haz lo que es justo ante esta situación. Quien llevó el mismo pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis tú mismo sanado. Entonces ahí entendemos bien claro que Juan el Bautista entendía que Jesús lo estaba haciendo para cumplir con algo que era requerido de parte de él y como ejemplo para el resto de sus apóstoles. Así que entonces vemos que Juan el Bautista fue siendo usado por el Señor para preparar el camino, aún preparar el camino del cumplimiento de la obediencia de Cristo como hombre en la tierra. Quiero que vayan conmigo a Mateo 3, vamos a leer de aquí en adelante para que podamos nosotros entender las 3 asignaciones que tenemos nosotros como aquellos que preparan el camino. Si Juan tenía estas 3 asignaciones, me decía el Señor, ustedes también tienen estas 3 asignaciones. Mateo 3:1 dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías dice, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Desde hace años atrás, Isaías lo dijo, hay una voz que clama en el desierto, o va a venir alguien que será una voz que clamará en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Entonces, tú y yo, el primer manto que tenemos que colocarnos, lo primero que tenemos que entender es que una de las asignaciones que nos va a tocar muy particularmente trabajar muy intensamente en este tiempo es que prediquemos la palabra. Y no hablo de predicar en la iglesia, no hablo de predicar solo en grupos o solo en células, hablo de predicar la palabra en el día a día, en todo lugar, en todo tiempo, porque la gente está lista para recibir el mensaje de parte del Señor. Entonces, hablémosles que el reino del cielo está cerca, que el Señor está caminando y cumpliendo sus tiempos y que Él va a regresar y que la gente tiene que estar lista y preparada. Bien, yo estoy feliz porque yo estoy viendo que no solo el Señor habla una cosa, nos dice lo que tenemos que hacer como individuos, sino que está generando una ola, así se llama un movimiento, que pronto lo van a ver. Eso se va a manifestar el año entrante, pero ya el Señor lo empezó a gestar en profecía a nivel de las naciones, donde se va a hacer una convocatoria aquí en Guatemala, en Antigua Guatemala, que es el centro de donde empezó todo lo que tenía que ver con el origen de Centroamérica y la conquista, obviamente, de todo lo que era España y en ese tiempo. Dios habla a uno, a otro y a otro, profeta de distintas naciones, y les dice, necesito que hagan una convocatoria, necesito que hagan un llamado evangelístico para traer a muchos a Cristo, pero para levantar a la próxima generación de evangelistas. Y la próxima generación de evangelistas tienen entre 21 años y 39 años de edad. Esta convocatoria va a ser una convocatoria, se las voy avisando para que lo estemos orando. Ustedes van a ser convocados a un espacio de adoración, de intercesión y de impartición y activación de parte del Señor. Que yo sepa, ahorita ya vienen 900 personas internacionales que vienen a ser parte de esto, hispanohablantes. Y el lugar de convocatoria es Guatemala.
Yo cuando oí eso la semana pasada que nos estaban hablando de que esto viene, les decía, ese es uno de los mantos de Juan el Bautista y va a ser colocado sobre los jóvenes. Juan, ¿cuántos años creen que tenía preparando el camino del Señor? Si él tenía 6 meses más que Jesús y Jesús estaba bautizando a los 30 años, ¿cuántos años entonces estuvo predicando Juan? Probablemente de los 20 para adelante. ¿Y cómo lo hizo? Por lo que se preparó antes. Yo decía, Señor, ¿cómo él pudo reconocer a Cristo, preparar el camino y llevar ese mensaje? Así que ese manto de evangelista, ese manto de avivamiento, ese manto de una gran cosecha, ya está sobre nosotros. Y además el Señor va a propiciar que ciertas cosas se den en medio para que a ustedes, especialmente los de 21 a 39, 40 años, estén capacitados, listos, empoderados y activados por el Espíritu Santo para recoger una gran cosecha en Guatemala y en las naciones de habla hispana. Vemos en Mateo 3:4, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén y de toda Judea, de todo el valle de Jordán, salía para ver y escuchar a Juan, un joven vestido extraño, en un lugar no muy cómodo, predicando un mensaje que todos querían oír. Y cuando confesaban sus pecados, cuando Juan predicaba, oigan jóvenes, cuando ustedes abran su boca, el mismo espíritu de convicción va a venir sobre la gente de que necesitan ser limpiados de sus pecados y van a querer conocer al Señor. Esto va a ser un movimiento espiritual como nunca hemos visto. Va a ser algo que el Señor mismo se va a manifestar, porque Él es el que trae la convicción de pecado. Solo el Espíritu Santo convence a alguien de pecado. Y va a venir un mover tremendo, pero necesita vasos como nosotros y Juan para poderlo hacer. Y luego Él los bautizaba, que era lo único que podía. No les podía perdonar los pecados, pero les podía decir, lávense de eso que hicieron. Quítense todo eso que hicieron antes y empiecen de nuevo. Mateo 3:7 dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Porque miren, este espíritu de religiosidad que estaba en los fariseos y los saduceos, ¿creen ustedes que ellos estaban arrepentidos de sus pecados o tenían necesidad de bautizarse? Ellos sentían que no. Ellos lo que venían a hacer, lo dice aquí, que venían a mirarlo bautizar. Los enfrentó y dijo, camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se diga simplemente el uno al otro, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Es como muchos de gente que conozco que dice, yo vengo de una cuna cristiana, mis papás cristianos, todos cristianos. Eso no te hace salvo ni cristiano. Así como estos que eran descendientes de Abraham, no se les garantizaba para nada el que ellos estuvieran dentro de un espacio adecuado o correcto de aprobación delante del Señor. Eso no significa nada que sean descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Él fue bien directo con el espíritu de religiosidad. Dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará lo que no sirve. Quemará la paja en un fuego interminable. Miren qué Juan. Juan empieza a poner a Jesús arriba de él y él cada vez más abajo. Él entendía la razón por la que estaba. Entonces, el segundo manto de Juan el Bautista, el segundo manto que debemos de tener nosotros, es la capacidad de confrontar el espíritu religioso.
El espíritu religioso es ese método usado por los hombres para decirle a otros hombres cómo acercarse a Dios. Métodos humanos, estructuras que ni siquiera ellos podían vivir. Y confrontaba Juan el Bautista tremendamente este espíritu de religiosidad. Ese espíritu de religiosidad es lo que ha hecho que muchos de los jóvenes no quieran tener nada que ver con Cristo. Como me dijo un día el Señor orando, me dijo, ellos no tienen cristitis, ellos no me rechazan a mí, ellos no rechazan al Espíritu Santo, lo que rechazan es la religiosidad, lo que tienen es religiositis, ¿verdad? Cuando tienen una infección de algo que te enferma, que no te da vida, que te mata. Tanta regla, tanta ley, tanta estructura. Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a caminar la vida correcta, plenamente dirigido y buscando agradar al Padre sin que fuera por fuerza o pudiera hacer solo hacer las cosas bien cuando lo estaban viendo y cuando no hacer otra cosa. Cuando tú vives una vida así es porque realmente no ha habido conversión en áreas de tu vida. Hay áreas que todavía no están completamente sujetas al Señor. Jesús vivía, Él vivía y existía para hacer la voluntad del Padre y así tenemos que vivir nosotros. Y en ese vivir y existir tenemos que entender que el espíritu religioso fue la cosa que más atacó Jesús. Si ustedes ven, Jesús fue amoroso con los leprosos, con las prostitutas, con los enfermos, con los incrédulos, con los gentiles, pero con los religiosos los agarraba y les decía de todo. Porque era la cólera de Jesús es, ustedes están haciendo que la gente se aleje de Dios y creen que los acercan por la forma en que están haciendo las cosas. Entonces tú, si estás predicando la palabra, o padre de familia, o líder de grupo, si tú estás provocando en tu ambiente una estructura religiosa, chequea tu corazón y arrepiéntete, porque si lo que tú estás haciendo aleja a la gente de Dios, en vez de acercarla, y no hablo de andar dando un mensaje aguado tampoco, pero hablar las cosas como son en el amor y con la intención correcta con la que el Señor siempre nos ha querido decir cómo debemos de vivir. Porque si nosotros somos la causa de que nuestros hijos tropiecen o nuestros discípulos tropiecen o la gente que está alrededor nuestra que no se ha convertido no quiera conocer a Cristo, eso nos va a hacer pesado en algún momento. Cuídate mucho de moverte en un espíritu así. Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse, cuídense mucho del espíritu fariseico y del espíritu de Herodes. Si lo último que hablas es eso, son dos cosas importantes. Y el espíritu fariseico es el espíritu religioso. Y el espíritu de Herodes tiene que ver con la tercera parte del manto. Ese espíritu de Herodes es un espíritu de influencia política gubernamental como la de Herodes, que les decía, miren, yo quiero saber dónde está ese niño que acaba de nacer, porque yo le quiero llevar regalos, y mentira, lo que quería era matarlo, pero hace como que quiere estar bien contigo, se acerca a ti para estar bien contigo, pero al final lo que quieren es otra cosa, no quieren nada para Jesús, lo que quieren es para ellos mismos. Ese espíritu hay que tener cuidado de los dos. Entonces veamos qué hace Juan. Solo quiero que veamos primero esta parte y después vamos a esa última. Cuando él bautiza, en Mateo 3, bautiza a Jesús, dice el 3:13, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Él intencionalmente dice, llegué a la edad, llegué a mi tiempo, estoy por entrar a mi ministerio, debo de ser bautizado. Y él se va hasta el río Jordán, que si ustedes han ido a Israel se han dado cuenta de la distancia que hay entre Galilea y el Jordán. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Dice, yo soy el que necesita que tú me bautices, dice Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Así que el Señor caminando en esa obediencia perfecta. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me ha dado gozo o en quien tengo mucha complacencia, porque esta es la traducción viviente. ¿Qué pasa cuando Jesús se bautiza?
se abren los cielos. Cuando tú te bautizas, se abren los cielos. Se viene un alineamiento del trono de Dios con tu vida, porque tú estás caminando en obediencia al Señor y estás queriendo morir a lo viejo para entrar a lo nuevo. Y luego dice que viene el Espíritu Santo y se deposita y baja como una paloma. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo se había manifestado otras veces en el Viejo Testamento, pero venía y se iba, venía y se iba. Esta vez el Espíritu Santo dice que posó sobre Jesús. Y luego se oye la voz clara donde el Padre reconoce la identidad del Hijo, y hemos predicado mucho acerca de esa identidad y lo importante que es. Entonces viene, para la parte final, el tercer manto. Nos vamos a ir dando cuenta, dice Marcos 6, del 14 al 29. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe de ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Imagínense que este rey romano sabía y conocía de Juan, porque hay otros versículos en Lucas y en Mateo 11 que habla que este rey le tenía mucho respeto a Juan el Bautista. Él le tenía muchísimo respeto a todo lo que Juan el Bautista había dicho, y cuando ve a Jesús él cree que es igual. Dice, Juan el Bautista que resucitó de los muertos porque puede hacer semejantes milagros. Otros decían, no, este es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. No entendían bien claro quién era Jesús, pero una de las comparaciones que hicieron fue que era como Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Imagínense qué susto se pegó Herodes pensando que el que él le quitó la cabeza, que fue Juan el Bautista, era Jesús que estaba regresando de los muertos. En el 17 dice, pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías, su esposa. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Imagínense, la esposa de Felipe es Herodías. Herodías deja a Felipe por su hermano, que es Herodes. Dice, Juan el Bautista le había estado diciendo, cada vez que Herodes pasaba cerca del lugar donde él estaba bautizando, él le gritaba y le decía, lo que tú estás haciendo es pecado, lo que tú hiciste de casarte con ella es pecado. Ella y él se miraban acusados por Juan el Bautista, porque realmente lo que estaban haciendo era adulterio, era pecado. Y nadie se atrevía a decirle algo así a un rey, pero Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, tenía esa fortaleza para confrontar lo que tenía que ser confrontado. Y entonces sabemos la historia, que Herodías odiaba a Juan el Bautista porque la hacía ver a ella muy mal. Y en una de esas fiestas que tuvieron, la hija de Herodías bailando, agrada al rey y agrada a todos los que están ahí. El rey le dice, pídeme hasta la mitad del reino que te daré lo que me pidas. Y dice la palabra en Marcos y en Mateo que ella va y le pregunta a su mamá, ¿qué le pido? ¿Qué le pido al rey? Y la mamá le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces regreso a lo que estaba hablando acerca de la cabeza. ¿Recuerdan que les dije que el Señor me preguntó y me dijo, ¿caminará un cuerpo sin cabeza? Y Él contestó que mucho del cuerpo hace servicios, predica la palabra, se mueve en alabanza, hace un montón de cosas ya sin que esté Él dirigiendo las cosas, sino que ya porque ya las sabemos hacer y estamos desconectados de Él como cabeza de nosotros. Después Él me dijo, mira, no solo la cabeza tiene que estar conectada al cuerpo, tienes que preguntarme por qué dejé que decapitaran a Juan el Bautista, porque a nadie más, aunque por ahí oí, no estoy segura, lo voy a verificar, si también a Pablo lo mataron decapitándolo. Pero antes de Juan, a nadie habían matado quitándole la cabeza de esta manera y pidiendo que fuera puesto en una azafate de plata para avergonzar. ¿Por qué pasó eso? Y le dije, Señor, no lo entiendo. ¿Cómo Juan el Bautista reconoce a Jesús en el vientre dentro del vientre reconoce a Jesús? Ese mismo Juan, cuando lo ve caminando 30 años después, lo reconoce cuando entra al Jordán.
Y luego de que Jesús está haciendo todas las cosas, dice que Juan manda a preguntar si realmente este es el Mesías y se confunde. Entonces, aquí está el mensaje. No se pierdan esto que el Señor me está dejando ver en este tiempo. Me dijo, autoricé que hicieran eso con Juan, porque en los pensamientos, en las ideas, en la cabeza de Juan, había una expectativa de lo que Jesús debía de hacer, que no era lo que yo tenía planeado. Y el hecho de que yo no hiciera las cosas como él esperaba, el hecho de que yo no hubiera traído a un rey que quitara a ese gobierno romano dominante, etcétera, etcétera, que lo hizo dudar que si Jesús era el Mesías y que no dejó que Juan viera la verdad de quién era Cristo Jesús y no lo pudo reconocer. Juan debería de haber ido corriendo detrás de Cristo después de que él salió del desierto y de ese tiempo, pero no lo siguió. Dice que de los 120 discípulos de Juan, 2 siguen a Jesús, Felipe y Andrés, nada más. Quiere decir, hermanos, que en el último tiempo, en la preparación de la venida del Señor, no nos podemos equivocar tú y yo. ¿En qué esperamos que pase? ¿Cómo creemos que van a ser las cosas? Ponerle expectativas a Dios de cómo se va a manifestar la cosecha, cómo se va a manifestar la confrontación al espíritu de religiosidad, cómo se va a manifestar su reino, cómo va a venir, de qué manera se va a mover. Porque si creemos que vamos a meter a Dios dentro de un proceso de lo que nosotros tenemos como expectativa, entonces el Señor quita cabezas. Dice, no están bien, no están entendiendo bien. Así que dentro de este mensaje de Juan el Bautista, lo que quiero encapsular es esto. Nosotros somos llamados para preparar el camino de la segunda venida, ahora del Rey. Nosotros somos llamados a preparar primero nuestro corazón para que Él pueda hablarnos día a día, en tiempo, en contexto, en entendimiento de las cosas, podamos ser preparados individualmente. Tenemos que poder preparar el camino como iglesia y aves de Sión, que cada uno que se congregue en medio de nosotros esté siendo preparado y esté siendo usado para preparar el camino del Señor. ¿Cómo? Estableciendo el reino de Dios, caminando con una vida de testimonio y usando los 3 mantos de Juan el Bautista. Vamos a predicar y vamos a llamar a arrepentimiento. Vamos a recoger una gran cosecha para el Señor. Vamos a confrontar, quebrantar y quitar todo estorbo del espíritu de religiosidad que ha coartado el crecimiento sano del cuerpo de Cristo aquí en Guatemala y en las naciones. Y además vamos a ser usados por Dios para confrontar la corrupción y confrontar el pecado dentro del espacio gubernamental o los espacios que gobiernan nuestra sociedad. Y ahí no hablo solo del gobierno, el monte de gobierno en sí, hablo de todo lo que gobierna Guatemala. Confrontar el pecado en el ambiente de la economía, en el ambiente de los medios de comunicación, en lo que tiene que ver con familia, en lo que tiene que ver con entretenimiento. Confrontar el pecado en todos los espacios que tienen, incluyendo la iglesia. Confrontar la corrupción y el pecado dentro de la iglesia. Porque el Señor quiere que este manto de Juan el Bautista, que viene sobre nosotros, provoque no juicio, no condenación, sino que provoque lo que hacía con todos los que se acercaban. Se querían arrepentir, se querían limpiar y se querían bautizar. Y ahora nosotros todavía más, porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesús como Señor y Salvador, podemos entrar a una nueva vida. Somos llenos del Espíritu Santo y el fuego, ese bautismo de fuego, nos purificará, como dice Malaquías 3, y nos afinará y nos hará firmes y fuertes para poder ser vasos útiles para el Señor. Así que hoy vimos en una manera muy corta quién es Juan el Bautista y lo que Dios está diciendo acerca de su vida en nosotros hoy, así como lo estuvimos haciendo en el caso de Daniel y como lo vieron en la prédica pasada. Padre, te doy gracias por el tiempo que nos estás permitiendo vivir. Te doy gracias porque sé que tú nos estás preparando.
Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda la congregación de Llaves de Sion y los que escuchen este mensaje van a entrar en un proceso muy intencional del Espíritu Santo para prepararte para este tiempo. Prepararte y afinarte a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo moviéndose en tu vida. También declaro que el cuerpo de Cristo, Llaves de Sion, y la nación, y el cuerpo de Cristo en la nación de Guate, nos preparamos para ver el mover más grande de unidad y de autoridad que jamás haya venido sobre el cuerpo de Cristo en Guatemala, quebrantando el espíritu de religiosidad y siendo usado como ese estándar de justicia que tú quieres que nosotros seamos, Señor, para todos los montes de influencia que afectan la vida de Guatemala. Yo te pido en el nombre de Jesús que así como Juan aprendió desde joven quién era, siendo hijo de un sacerdote, conoció tu palabra, conoció tu corazón y caminó entendiendo su propósito. Se colocó en el lugar correcto a la hora correcta para hacer lo que tú esperabas. De la misma manera, te pido, Señor, que a todos nosotros nos permitas vivir lo mismo, que caminemos en tu tiempo correcto, en la asignación correcta y con tu propósito correcto, cumpliendo absolutamente todo, llevándonos a través de un espíritu de discernimiento tan claro para poder ver todo lo que tenemos que ver, para actuar y hacer lo que tú esperas. Yo declaro esto todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, después de haber oído ese mensaje acerca de Juan el Bautista y su obediencia al Señor, yo quisiera decirte que hay cosas que Dios usa en nuestra vida y lo sabes, para que nosotros podamos continuamente estar dependiendo de Él, y una de las maneras en que nosotros lo hacemos es a través de entregar los diezmos y ofrendas al Señor. Hacerlo con gozo, con obediencia, porque es para bien nuestro incluso lo que estamos haciendo. Blinda todo lo que el Señor nos permite recibir, lo multiplica y además bendice a muchos otros que lo necesitan. Así que hoy quiero bendecir tu vida, bendecir lo que el Señor te ha dado, orar por aquellos que no han podido tener trabajo en estos días, que han tenido dificultad de recursos, para que el Señor abra las puertas y provea todo lo que hace falta. Yo quiero pedirte que veas en pantalla la forma en que tú puedes hacer el depósito de tus diezmos y ofrendas, para que al hacerlo, ese alineamiento en el área financiera se pueda cumplir para ti. Y después de haber visto esto, que haber preparado tus diezmos y ofrendas, que los harás hoy o los harás en el transcurso de la semana, o quizás ya lo hiciste, porque hemos aprendido el principio de a Dios primero. A Dios le damos lo primero de lo primero. El primer cheque que sale de tu chequera es ese cheque del diezmo, para que el resto de lo que te quede completamente blindado y guardado para el Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros sí te ponemos a ti primero. Nosotros sí entendemos que al ponerte a ti primero, al darte a ti lo primero que tenemos, ese 10% y las ofrendas que tú digas, Señor, lo ponemos primero, que al hacer eso te estamos diciendo que tú eres lo más importante, que de ti dependemos y que en ti confiamos. Señor, y sabiendo que como añadidura, tú te encargas que el resto que nos queda esté blindado, se pueda multiplicar y nos traiga beneficio. Así que yo bendigo cada diezmo, cada ofrenda que estemos recibiendo en Llaves de Sion en estos días, y bendigo los diezmos que la iglesia da a los lugares de necesidad. Te pido que cada uno de esos diezmos que salen de la misma congregación y de nosotros, los pastores, Señor, sea una semilla que te agrade y dé fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero aprovechar aquí porque la última prédica que estuve, pedimos una ofrenda especial para el pozo en Totonicapán. Quiero darles testimonio que el Señor al día siguiente de esa prédica completó lo que hacía falta para poder abrir, para poder empezar a hacer el proyecto del pozo. Y el día viernes de la semana antepasada ya se tuvo la reunión con la comunidad, con el alcalde, con los pastores del área donde se va a hacer,
Y en el nombre de Jesús, el 1 de diciembre tenemos un estudio de tierras y se iniciará el proyecto para abrir ese pozo para esas 500 familias que necesitan esa provisión. Pero no solo el agua física, sino que declaramos que se abre el pozo de la visitación del Espíritu Santo sobre todo Guatemala, porque desde ese lugar se manifestó el Espíritu Santo hace muchos años, por primera vez en esta nación, y al reabrir ese pozo estamos declarando que el mover del Espíritu se intensifica, aumenta y nos prepara para poder caminar con esta fortaleza de los 3 mantos de Juan el Bautista. Agradezco la obediencia de cada uno, agradezco la siembra para el pozo, lo agradecemos como equipo pastoral porque sabemos que lo único que estamos haciendo es cumpliendo con una instrucción del Padre y Él se encargó de proveer absolutamente todo. Te damos gracias, te bendecimos por la confianza y te mantendremos al tanto de qué pasa. Así que con eso cierro este servicio, bendiciendo tu vida, bendiciendo la vida de tu familia. Vamos a oír de otros personajes importantes en las próximas 2 semanas, pero el personaje más importante lo van a escuchar en 2. Así que los amamos, los bendecimos y los dejo con los anuncios de esta semana.